Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandy Román, qué gusto estar una semana más en esto que he denominado Entrevistas en Cuarentena. Estamos con James Sloan, un conocido músico de nuestra escena, principalmente de la escena metal de aquí de nuestro país. Así que James, te doy la bienvenida y gracias por tu tiempo. Andy, muchas gracias a ti, qué gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, James, para todas las personas creo que esto ya ha sido un poquito congruente o constante en mis entrevistas. Vamos a hacer una pequeña presentación de tu persona en el tema musical, ya que estamos englobando un poquito este tema, así que preséntate por favor para todos los que no te conocen o es la primera vez que están conociendo sobre tu persona. Claro que sí, hola amigos, soy James Sloan. He hecho música toda mi vida, he tenido el gran honor de participar con muchas grandes bandas de aquí del Ecuador. Para nombrar algunas, desde Ente, Blaze, mi banda, Delicados en el Trueno, con el cual llevo años, mis hermanos del alma. Y he compartido escenario con Mozzarella, con 333, o sea, muchas bandas. O sea, incluso tengo 13 discos grabados con diferentes bandas de aquí del Ecuador. Es bastante trabajo el que has tenido, ¿no? Y con bandas súper representativas de la escena, así que te felicito por eso, más que nada por la carrera que has tenido en el tema artístico. Gracias. Y bueno, yo creo que aquí estamos en un formato súper diferente, queremos conocer un poquito más de tu persona, si te dedicas tal vez a algo fuera del tema musical, tema artístico, así que entremos en materia, hablemos un poquito de ti y de las cosas que día a día te llenan, se podría decir, y que te dedicas principalmente en el tema tiempo, ¿no? Claro que sí. El tema musical, obviamente uno como músico, y tú me entenderás, uno lo hace por amor al arte, por decirlo así. O sea, habrá gente que dice que vive de la música, les felicito de corazón, pero en realidad para pagar las cuentas toca trabajar en cosas que no son musicales. Yo como persona, yo soy profesor del Politécnico Nacional de inglés. Justo conversábamos hace un rato, sí, doy clases así mismo en línea, que es ahorita lo como se está dando en todos los colegios y algunas universidades. Y eso es lo que hago, digamos, de mi día a día para ganarme el pan de cada día, como quien dice. Asimismo, antes de la pandemia daba clases de música, clases de guitarra, clases de bajo, sobre todo clases de canto, pero ahorita está muy complicado esa situación, porque obviamente hay gente que da clases en línea, pero sobre todo para cosas como el canto, a mi criterio, hay que estar en el mismo cuarto, porque obviamente la voz no se siente lo mismo en línea que cuando estás con la persona. Incluso en ese momento puedes ir corrigiendo, dando sugerencias, puedes ver qué está fallando, qué está haciendo bien, todo eso básicamente. Estamos, como tú dices, en el vaivén de las dos vidas, se puede decir, como comúnmente lo hemos denominado, ¿no? Pero qué chévere que estés haciendo cosas diferentes y trates de compaginar el tiempo que tú tienes para no perderte y que no te consuma una cosa y te alejes de la parte musical, que eso es súper importante, ¿no? Así es, como tú mismo dices, o sea, de alguna u otra manera se complementan, porque así mismo como uno no puede dedicar 24 horas al día al trabajo, también sería hasta me parece contraproducente dedicar 24 horas de a la música. O sea, sería muy lindo, sería muy chévere por un lado, pero no creo que de tanto de lo mismo, de estar concentrado en una sola cosa, hasta la creatividad se merma de alguna manera. Efectivamente, siempre hay que tener ese descanso de las cosas que hacemos, porque al final con esas pequeñas vacaciones, sea de horas, sea de días, regresas como que más activo, más creativo y salen buenos proyectos de ahí, ¿no? Así que te felicito, buena onda que estés todavía activo también en el tema musical. Y bueno, cuéntame en tu núcleo familiar, tú eres padre, tú eres esposo, te casaste, no te casaste, ¿cómo está James este momento en el tema familiar puntualmente? Claro, yo vivo, mi madre tiene 90 años, está a mi cargo. También ahorita está conmigo mi hija de 17 años. Y es una bendición, por decirlo así, o sea, tenerles cerca, porque en esta pandemia, en esta situación,
no saber cómo están tus seres queridos y sobre todo los más queridos, sería tal vez hasta un estrés más que aparte de la situación actual que estamos viviendo, no sería nada bueno. Así es que doy gracias por esa bendición de poder tener a mis seres más queridos a mi lado. Lo único negativo, digamos, de la pandemia, así mismo de mi novia de años, ella vive en Ibarra y por obvias situaciones no hubo transporte durante muchísimo tiempo y estuvimos como 3 meses sin vernos físicamente, o sea, hablando constantemente por teléfono, por Zoom, todo eso. Pero eso ha sido el único pero en el sentido familiar, amoroso que he tenido. Pero la distancia no es lo mejor, pero tampoco hoy en día, sobre todo con las facilidades, lo vuelve algo imposible. Y más que el tema imposible, se podría decir que afianzas el tema de lazos, el tema de contacto, ese amor que sientes por esa persona, porque al final es un tema totalmente entendible, pero ahí te das cuenta que al romper la rutina totalmente, extrañas de una manera que no tienes idea, ¿no? A esas pequeñas personas que son súper importantes para ti. Así es, yo siempre a través de los años he visto muchas personas que tienen una relación a distancia con una persona que vive en otro país incluso, que tal vez las 2 situaciones puntuales que puedo hablar, ellos se veían una vez al año, se iban de vacaciones a un lugar chévere, porque por decirte una persona vivía aquí y otra persona vivía, yo que sé, en Estados Unidos o en Corea, lugares totalmente alejados. Y realmente me parecía, o sea, decía Chuzo, o sea, no sé qué tan factible para mí podía ser hasta que a uno le toca, aunque sea la fuerza, vivir eso. Y es, como tú mismo dices, o sea, uno aprende a lidiar, a darse modos de fortalecer otros lazos, porque claro, todo es lindo y chévere cuando tienes a la persona a tu lado, pero cuando esa persona no está a tu lado constantemente, ya realmente es un poquito más difícil. No imposible, pero sí es difícil. Hablemos de tus inicios, bueno, remontemos al tema de tu niñez, de tu adolescencia. ¿Cómo tienes los primeros contactos con la música? Tal vez tuviste algún episodio donde dijiste, me gusta cantar, algo mío, tal vez algún contacto con temas de instrumentos, o fuiste tal vez influenciado por temas amigos o familia en este mundo que es la música. Yo era esas personas que de niño y adolescente pasaba pegado a la radio. Me encantaba escuchar la radio, los temas del momento. Incluso eso influenció creo que mucho en mí porque trabajé muchos años en radio mismo. Y siempre me gustaba eso, o sea, escuchar música siempre estaba presente por mi lado. Mi padre era bastante aficionado a lo que es la música clásica, al tango. Mi madre asimismo, la Sonora Matancera, todo ese tipo de bandas clásicas ya. Y siempre había música a mi alrededor. Y realmente el dato de empezar a tocar un instrumento se me dio a los 15 años, porque realmente era algo que, bueno, qué chévere. O sea, justo tuve un buen amigo que es uno de los grandes guitarristas de aquí del Ecuador, Juan Carlos Velasco, que él ya tocaba algo en la guitarra y me parecía increíble, o sea, era como wow, o sea, digan lo que digan, el instrumento a mi criterio, base del rock sobre todo, del metal y todo eso, es la guitarra eléctrica. Todos los instrumentos valen, pero digamos, sobre todo en el rock, la guitarra eléctrica tiene como una importancia bastante fuerte. Y incluso como cantante, porque después de un par de años más empecé a cantar. Si uno quiere componer, si uno quiere crear una canción, la guitarra y sobre todo la guitarra eléctrica es el instrumento perfecto. Es sumamente versátil, sirve para todos los estilos. Tiene un sinfín de sonidos, tienes efectos de todo tipo, o sea, realmente de la emoción que tú quieras comunicar, la guitarra eléctrica te ayuda muchísimo. Asimismo, he tocado bajo durante años porque
En Ecuador lo que más sobran son guitarristas y muy buenos guitarristas. Y realmente estarse discutiendo y peleando no, yo voy a tocar la guitarra, no, yo voy a tocar el solo, perfecto. No hay ningún problema. Yo con mucho gusto toco el bajo, es un instrumento así mismo increíble. Según vi en tu foto, tú también eres bajista. Y no hay otro instrumento que sobre todo en un cuarto, cuando tú estás tocando, el bajo te pega de una manera inigualable. O sea, realmente es algo que te golpea en el pecho, vibra todo. Muchas veces se ha dicho, y comparto eso, el bajo a lo mejor no necesariamente se oye, pero realmente se siente. Sobre todo en vivo y cuando estás ensayando. Y para seguir conversando lo que me preguntaste, y de ahí obviamente uno melómano, porque como músico, aparte de tocar, creo el hecho de escuchar música constantemente es algo que a mí en lo personal siempre me ha influenciado. Uno escucha bandas, y sobre todo esas primeras bandas que le impresionaron a uno, que le dijeron, wow, o sea, qué bien que suena ese tema, cómo lo hace. Y uno poco a poco va indagando, va aprendiendo, saca los temas que le gusta. Y obviamente cuando yo empecé a aprender sobre el instrumento, no había ni la 10ª parte de las facilidades que hay hoy en día para aprender. YouTube era un sueño que venía muchos años después. Incluso para aquel entonces conseguir lo que es un libro de tablaturas o de partituras con las canciones de algún disco era sumamente difícil. Y si alguien conseguía uno, todos le sacábamos copias porque era la única manera de poder aprender de esa manera. No había profesores, o había muy pocos profesores digamos, de rock, de guitarra eléctrica, de bajo eléctrico. En ese entonces, o sea, era más la guitarra de palo. Y yo en mi caso empecé con eso y después a la guitarra eléctrica, pero aún así era incluso sacar mucho al oído, porque no había, sencillamente era la única manera. ¿Quieres aprender una canción? Sácala al oído. Hoy en día ya hay muchas facilidades. ¿Quieres aprender una canción? Hay miles de videos, de tutoriales, cosas de tablatura, de partitura en la web que lo hacen más fácil, en realidad. Efectivamente, tú creo que has tenido y has vivido esa parte, se podría decir, oscura, donde tenías que hacer todo desde cero, literalmente. Si es que querías hacer algún riff, alguna cosa, no tienes, como tú lo dices, todas estas facilidades. Y yo creo que esa fue la esencia, y es algo que yo lo llevo de manera muy personal, porque es mucho más rico, por así decirlo, que tú saques una canción desde cero a que te metas en algún tutorial y que te den todo súper desglosado, súper comido. Entonces también te llena ese, entre comillas, ego de músico que tú tienes al decir, yo saqué la canción desde cero, yo saqué ese solo desde cero. Es algo súper chévere porque te llena el alma como no tienes idea, y te da el pie como para seguir haciendo las cosas, mientras que las cosas son más fáciles y todo. Creo que no hay esa chispa, esa conexión que siempre tienes al estar sacando algún tema, ¿no? Sí, así es. Y en realidad, sobre todo antaño, toda reunión entre amigos terminaba con guitarreada. Y querías aprenderte algún tema, sácalo a oído. Explico, o sea, bien o mal, porque era algo chistoso, porque a veces tú veías como otra persona tocaba un tema que tú mismo sacaste, decías, oye, lo toca de otra manera, o son con otros acordes, o sea, era muy libre, pero como tú mismo dices, o sea, era un muy buen ejercicio para desarrollar el oído. Y más que nada en aquel entonces no había nada más. Así es, o sea, te tocaba sí o sí. Genial que hayas tenido esa vivencia, esa época y ese lindo paso, se podría decir, de aprendizaje, que es súper importante ahora. Sí. Has pasado, y bueno, las personas que te conocemos, has pasado por algunas bandas fuertes, se podría decir, a nivel musical, por el género como tal. ¿Qué opina tu familia referente a eso? ¿Qué opina tu hija? ¿Qué opinaron tus padres en su debido momento? Tal vez, y como siempre nos pasa a la mayoría de rockeros, de metaleros, siempre estamos mal vistos por el tema sociedad, ¿no? Claro, y estamos hablando de una época que realmente, digamos, la música fuerte, la música bien fuerte no era aceptado, incluso en aquel momento por muchos de los rockeros. Estoy hablando de una época en la cual primordiaba el power metal, el heavy metal,
y ya cosas más como más fuertes, con guturales, era como muy a un lado. Por suerte, mis padres me apoyaron desde siempre, o sea, mi padre, o sea, no le gustaba, él, como estaba diciendo, él era música clásica, un poco de tango, pero aún así, o sea, él me decía, ve, o sea, si es tu pasión, es lo que a ti te gusta, hazlo nomás, o sea, lo único, no te ilusiones o no hagas planes de vivir de eso netamente. Obviamente el arte en general es muy lindo, es todo eso, pero son realmente muy pocos, y sobre todo en nuestro medio, los que realmente pueden decir que viven de eso. Así es que, en resumidas cuentas, mi padre, con tal que yo estudiara y trabajara, me decía, ve, es algo tuyo, hazlo, dale. Y asimismo, por parte de mi madre, asimismo, o sea, ella asimismo siempre le gustó la música, le gusta cantar, tiene una muy buena voz, y me apoyó desde siempre. Mi hija es incluso mucho mejor cantante que yo, ella lo hace innatamente. Esas personas que pueden coger una guitarra y te la afina sin realmente saber nada de música. Le di clases de canto desde que era pequeña, y asimismo, obviamente, no puedo mentir y decir que no, a ella le encanta todo lo que es el death metal y tanta cosa, no, sería una mentira, pero asimismo es algo con lo cual ella creció. Ella incluso sabe mucho más, sobre todo de rock antiguo, hablemos de Ozzy Osbourne, de Black Sabbath, que muchos rockeros, y entiende, si tú le hablas de tales bandas ilegales que siempre ha sonado aquí en la casa, entiende y sabe perfectamente de qué estás hablando. Así es que, gracias a Dios, apoyo siempre ha habido. Increíble, qué bueno que compartas eso, y también ese vínculo que tienes con tu hija, de que es adepta al género, obviamente también tiene el conocimiento de varias bandas y todo, y que sea tu fanática, porque yo creo que los hijos, nosotros los músicos, llegan a ser los primeros fans que tienen, nos ven tocando, escuchan las cosas que estamos grabando, lo que estamos haciendo, y es algo que tú lo ves y van creciendo y dices que increíble, o sea, es un sentimiento que compartes y es a lo bestia, así comparable. Así es, o sea, es sumamente gustoso, sobre todo hablando cuando era mucho más pequeña, que me pedía tal canción o tal canción o tal canción de bandas que yo escuchaba, y qué lindo, o sea, realmente, como tú mismo dices, compartes, vives, pones una canción, o incluso algo que ella hasta ahorita, por mi culpa, se volvió fan a muerte de los Beatles. O sea, a diario escuchamos los Beatles. Si estamos haciendo el almuerzo, estamos escuchando los Beatles. Es algo que toda la vida ha sonado en esta casa, toda la vida sonará. Y ella incluso tiene sus discos preferidos, sus canciones preferidas, puede comentar de tal o tal integrante. O sea, es algo, como tú mismo dices, da mucho gusto. Sí. ¿Cómo compaginas el tema artístico con tu tema oficina, con tu tema trabajo? Hay muchos cuadros y muchas situaciones en que en el trabajo no saben que eres música, y viceversa, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Tienes tal vez fanaticada, por así decirlo, en tu lugar de trabajo, tus alumnos, tus compañeros, profesores? En realidad son tal vez muy contados en una mano los que saben que hago música, porque por lo general, dependiendo del trabajo, no puedo decir que he trabajado en la Politécnica toda mi vida, he tenido muchos trabajos, y dependiendo de la situación se van dando las cosas. Pero en realidad, en este trabajo particular es algo que no se ha dado ese momento, digamos, de conversar tanto a profundidad de cuáles son los gustos personales de cada uno. Cuando estábamos trabajando presencialmente, obviamente todos saludamos, nos llevamos muy bien, a veces nos tomamos un café, ese tipo de cosas, pero más que nada, cada persona está ahí para cumplir con lo suyo, con el trabajo. O sea, realmente algo personal, seguramente tendré muchos compañeros, yo que sé, o son poetas o pintan o hacen algo artístico, pero no se ha dado hasta el momento ese poder
conversar ese tipo de cosas. Es algo que incluso es hasta medio interesante la idea porque es algo tuyo, es algo que realmente es algo personal, son tus gustos, son las cosas que tú haces en tu tiempo libre. Qué bien que estés compaginando ese tipo de cosas con las personas que se podrían decir que lo valen, ¿no? Que se merecen, como quien dice, compartir ese gusto que tienen, porque a la final formas amigos, formas fanáticos, te conoce la gente, entonces súper bueno. ¿Cómo te golpeó en este último tiempo el tema de la pandemia? Sabemos que este momento, como lo estábamos hablando por interno, estás haciendo clases virtuales y todo, pero más allá del tema laboral, ¿cómo te ha golpeado en el tema personal, tal vez tema familiar? Incluso por lo que tienes a tu cargo una persona mayor de la tercera edad, que tienes que moverte, salir, entrar con mucha cautela, mucha precaución, ¿no? Así es. Por lo menos tal vez lo que más ha afectado toda persona, bueno, hay personas que se sienten muy a gusto pasar todo el día en la casa y hay personas que realmente no somos tanto así. O sea, a mí siempre me gustó la idea de la medida posible, sales a la calle, trabajas fuera de casa y regresas a tu casa, digamos, a descansar, a relajarte, a sentirte como ti mismo. Eso tal vez ha sido el punto para mí como persona más me afectó, porque de repente, de la noche a la mañana, porque yo me acuerdo claramente fue así, coincidencialmente, en el trabajo estábamos cerrando lo que se llama un ciclo, que es básicamente lo que dura un nivel donde yo doy clases, que es aproximadamente de 2 meses y 2 meses y una semana a 2 meses y medio, dependiendo de cómo se van dando las cosas. Justo llegaba a entregar los exámenes, digamos, los resultados, ya las notas a terminar el ciclo, cuando una de las recepcionistas me dice, oiga, pues se está poniendo grave, ya no van a obligar a quedarse en casa. Y yo realmente me pareció exagerado y realmente no creí mucho en lo que estaba pasando en ese momento. Hasta que llegué a casa y vi las noticias y era como, esto se está poniendo grave. Y uno realmente no lo entiende cuando recién ocurre hasta que ya está varios días así. Y de repente el cambio tan brusco que hablemos de repente fue semáforo rojo de golpe, realmente fue muy fuerte. O sea, fue un cambio total, un cambio radical, como todo el mundo preocupado, ¿qué va a pasar? Desde el aspecto laboral, ¿cómo será esto? ¿Cómo se irá a hacer? Incluso, por lo general, entre ciclo y ciclo tenemos 2 semanas de descanso, por decirlo así, matriculación, todo ese tipo de cosas, y se pasó a casi 1 mes y medio. Y obviamente todos estábamos inciertos y obviamente bajaron el número de clases que dábamos cada uno porque obviamente no se matriculaba la misma cantidad de gente. Pero bueno, o sea, es algo que vino de golpe, sobre todo estar en casa. Al comienzo era como bastante como chuzo y ahora uno estaba acostumbrado a ir aquí y allá, ir a hacer lo que que tiene que hacer y todo eso se frenó de golpe. Incluso para ir a hacer compras, uno ya hacía compras para cada 2 semanas y hacía con full cuidado y para qué también con temor, porque esa era y hasta cierto punto hasta ahorita sigue siendo la situación. En el aspecto familiar, por suerte, tal vez el lado positivo de todo esto, por lo menos para mí, ha sido que si estás con tus seres queridos al lado, incluso compartes mucho más con ellos, ¿sí? Obviamente extrañas un poco a veces tu libertad de poder irte a cualquier lugar, a hacer cualquier cosa, pero bueno, también el tener este momento de poder compartir con tu familia es algo también muy beneficioso, es algo que obviamente no para todo el mundo, incluso seguro ha habido muchos divorcios y peleas en hogares, porque claro, una cosa es estar con tu pareja ciertas horas del día y una estar con tu pareja 24 horas al día y sin realmente mayor cosa que hacer. Pero por lo menos en mi caso no fue así. Como estaba comentando, fue algo, lo único realmente negativo es que a mi novia que vive y es de Ibarra, durante 3 meses no nos pudimos ver y eso era como
Cuando estás seguro de algo, o sea, tienes esa calma por un lado. Pero también, o sea, es duro ese lado, sobre todo, y estoy seguro que no soy la única persona a la cual le pasó eso, porque en realidad esa es y fue la situación. Incluso hoy en día, movilizarse de un lado para otro es muy difícil. O sea, poder seguir digamos, si es que uno incluso como músico tenía la costumbre de ir a tocar aquí y allá, salir de Quito, que lo cual siempre es muy agradable. Ya, eso se paró de golpe. Incluso ahorita en lo que es el tema tocadas y para cualquier músico, eso se frenó de golpe. Se frenó totalmente de golpe y hay rumores, pero no da ningún indicio a cuándo esto va a volverse a dar. Cuándo habrá más conciertos y cómo serán los conciertos. Todo eso es una gran incertidumbre, lo cual con el tiempo, así como se van dando las cosas hoy en día, veremos qué pasa. Correcto, así es, creo que todos estamos en esa espera, en esa incertidumbre, cuánto dura, qué pasa, y es la nueva normalidad, ¿no? Como siempre lo he estado leyendo por ahí, es tan cierto esto, hay cambios de paradigmas, de maneras de comportamiento, cuidado personal también higiénico, así que, bueno, James, en toda tu carrera, yo creo que has tenido un montón de experiencias en la parte musical. ¿Qué es lo más puntual? Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha pegado, te ha movido a tu manera de pensar o de ver en toda tu carrera en estos años? En realidad, sí, he tenido el honor de poder participar con bandas legendarias, bandas con las cuales yo crecí admirando y poder compartir con ellos, escribir con ellos, ver cómo son como personas, no solo como artistas. Uno siempre va a aprender de esa manera. Ha habido situaciones que, supongamos, se ha trabajado con tal o tal grupo y se ha podido no solo tocar los éxitos que ellos hayan tenido, las canciones por las cuales se conoce, pero también se ha podido componer con ellos y poder aprender, ver, porque cada músico tiene su manera de hacer las cosas. Siempre he admirado y siempre admiraré ese músico que ha tenido la suerte de, digamos, tener una banda y lo hace a su manera. Pero por lo menos en mi caso he tenido la suerte de poder aprender, de ver como muchísimos grandes músicos cómo hacen, por qué son grandes, cuál es su manera de componer, o sea, cómo les gusta componer, porque cada uno tiene su manera de hacerlo y uno bien o mal va aprendiendo ese tipo de cosas. Para mí ha sido tal vez el mejor aprendizaje, es realmente estar en el meollo del asunto con músicos que yo admiro y hasta ahorita admiro. Digo, wow, o sea, no hay ningún misterio por qué tal músico es conocido, reconocido, es muy querido, porque realmente uno ve eso y es algo de lo cual uno siempre. Incluso algo que no mencioné, uno de mis inicios musicales fue que fui bajista de Ginso en algunas ocasiones y realmente ver, hasta ahorita me parece uno de los mejores cantantes que haya podido palpar en vivo, un artista increíble, una voz impresionante. O sea, es de las pocas personas que realmente vi, o sea, él solo se paraba en el escenario y la gente se volvía loca. O sea, realmente habrá muy pocos artistas que tienen que pueden llamar ese fervor del público, que uno sobre todo a una edad muy joven, uno ve eso y dice, wow, o sea, es increíble, incluso poder tocar con gente así, dar la vuelta al Ecuador de esa manera, uno solo aprende. Y justamente momentos puntuales ha habido tantos que realmente no pudiera decir este es más que otro, porque cada cosa que se ha hecho con cada banda y con cada artista, aunque sea con bandas tributos o con amigos, se ha hecho, se ha sacado covers para tocar en un bar, solo en esa ocasión. Siempre es poder compartir y aprender de los amigos y colegas músicos.
porque cada uno tiene su manera de hacer las cosas y uno de una manera, como yo siempre lo he intentado hacer, uno va aprendiendo. El estar en la música es un aprendizaje constante. No creo que exista el músico que pueda decir, no, sabe que yo llegué a un punto, desde ahí no puedo aprender más. Vemos virtuosos, por nombrar alguno, el gran Yngwie Malmsteen, que uno ve lo que tocaba a los 20 años, y era impresionante, pero uno ve lo que está tocando ahorita ya a los 55 o más años y es realmente para quedarse con la boca abierta. Y asimismo, los grandes músicos siempre veo que están, aprende. Y la única manera de aprender es primero tocando, y segundo, viendo cómo lo hacen los demás. No necesariamente incluso de un músico, sobre todo para los músicos de algún comienzo, el estudio de grabación es un misterio, es algo así, wow, o sea, ¿qué es eso? ¿Cómo es? ¿Cómo se graba? Y uno poco a poco, aunque estaba aprendiendo cómo se pone un micrófono, qué micrófono se usa para esto, para aquello, cómo mezcla cada uno, qué efecto le pone. Es muy personal de cada uno y realmente el aprendizaje nunca se termina. Muy bien, me llegó muchísimo esa parte de humildad que tú le pones al asunto. Es súper importante lo que dijiste, el tema de aprendizaje. Nunca tenemos la verdad absoluta y sí hay muchas rencillas por ese tema, ¿no? O sea, hay muchos músicos que creen que ya lo saben todo por tocar de tal o cual manera, pero lo importante es eso, lo que tú dices, y te felicito por eso, por tener esa visión, por estar tan centrado en este tema, ¿no? Buenazo, me quedo súper contento de la manera en que tú lo tomas, tal cual. ¿Por qué nunca fuiste tal vez, o lanzaste, no sé si lo pensaste en algún momento, por qué nunca fuiste solista? Básicamente el ser solista, tú como yo lo veo, tú realmente para ser solista primero, tú como yo lo veo, tú tienes que pagar a los músicos. ¿Sí me explico? O sea, si tú realmente tienes muchísimo dinero, bien lo puedes hacer, pero y aparte de eso, eso es un lado. De ahí por el otro lado, he tenido la suerte de poder compartir con muchas bandas de muy diferentes estilos. Y siempre es novedoso porque tú cuando trabajas con banda A, banda B o banda C, cada uno tiene su sonido. Tal vez es algo, o sea, vienen músicos que realmente a lo mejor te proponen algo que no se te hubiera ocurrido. Y siempre, o sea, tú dices, bueno, o sea, sería muy interesante ver cómo lo que yo puedo hacer se compagina con lo que ellos hacen o lo que pueden hacer o la idea que ellos proponen. Habiendo haber hecho esto, justamente ahorita estoy trabajando en un proyecto solista que se llama Sloan, que empezó haciendo un cover de la legendaria banda guayaquileña Blaze, en lo cual participé algunos años. Y ahorita ya se están dando las cosas para poder grabar y algo por mi lado, por decirlo así, que netamente va a ser, como yo lo tengo visto, va a ser básicamente va a ser música extrema, sumamente fuerte, sumamente pesado, que lo cual ha habido momentos, digamos, con X o Y Z banda, que tal vez, o sea, lo que uno ha querido hacer ha sido un poquito muy exagerado para lo que ellos estaban haciendo en dicho momento. Y habiendo dicho eso, ahorita es el momento que justamente ya se están dando las cosas poco a poco en ese sentido para poder sacar ya algo como solista. Muy bien, espero que te vaya a lo bestia, increíble en este nuevo proyecto. No sé si yo tengo la primicia de esta noticia a nivel de medios. En verdad que sí, es algo que no he hablado antes, y algo que ha dado lo positivo esto de la pandemia es tal vez poder tener un poquito más de tiempo para hacer algunas cosas, para poder componer, viendo cómo se hacen las cosas, hacer contactos desde dónde se va a grabar, con quiénes se van a grabar, porque hoy en día ya se puede hacer un disco solo, porque incluso hay el software y todo eso, que uno puede tener un buen software de batería, ya no necesita baterista. Sí y no. Estoy a favor de las dos maneras, pero por lo menos para esto lo que yo quiero hacer, sí me gustaría tocar con un baterista en vivo, como quien dice, un baterista humano,
para que más que nada que esa persona pueda meter lo suyo. ¿Me explico? O sea, tener esa fuerza de esa persona y ir sumando partes para sacar algo muy chévere. Y bueno, James, gracias por compartirme este punto y te reitero mis mejores energías, la mejor buena onda que tengas para este proyecto, que va a ser algo súper importante, y que retomes también el tema musical, así que con toda la fuerza, y ya sabes, aquí siempre apoyando los trabajos que tú hagas. Bye por eso, Andy. Aparte del proyecto solista que voy a lanzar, también estoy trabajando en un programa de entrevistas. Más que entrevistas, va a ser tocada y entrevista, digamos, a músicos ya, digamos, de trayectoria amplia. Justo yo tengo confirmado los grandes Mozzarella, que toda una vida ellos haciendo música. Así es que la idea es más o menos un formato, la idea es en un estudio de grabación y con una filmación profesional a sí mismo, así es que ahorita estoy ya conversando con la productora que se va a encargar de eso. Ya tengo un estudio de grabación que vamos a hacer eso. Y la idea es ahorita ya ir sumando los músicos para eso. Estás con bastantes proyectos y súper interesantes. Sí. Me encanta ese formato que me explicas un poquito y también darle a la banda como tal, al artista que te está visitando, un trabajo de calidad audiovisual, ¿no? Eso es súper importante. No lo ves así, sino más, ¿no? Claro, y más que nada porque, como te comentaba hace un rato, yo trabajé años en radio, pero asimismo uno como músico ha ido a muchas entrevistas y hay entrevistadores de todas las maneras, digamos, y conversando con amigos músicos. El peor que nos ha tocado, y cada uno le ha tocado no necesariamente con una sola persona, pero que tú vas a una entrevista o no te cachan o no, o sea, realmente no saben qué haces, qué has hecho, y te hacen preguntas. Incluso yo tuve un entrevistador que apagaba, o sea, mientras yo contestaba, apagaba, o sea, no me escuchaba lo que yo decía, y después regresábamos y bueno, chévere, ni sé qué, ni sé cuándo, ni sé qué, hacía otra pregunta genérica y apagaba y algo hacía o chateaba en el celular o cualquier cosa, y era como que vea, o sea, no, de eso no se trata, o sea, no. Y la idea justamente es aquí, como veo que tú sabes lo que estás hablando, has hecho los deberes, como quien dice. La idea es hacer como una entrevista personalizado al artista, lo cual yo voy a tener en mi programa, digamos, saber su trayectoria, en qué año hizo qué disco sacó, cómo fue, mostrando fotos, que cuenta anécdotas, todo eso, pero más que nada personalizado al artista cuando estén en el programa. Muy bien, yo creo que sí es importante, o sea, si estás invitando a alguien tienes que pararle bola y se podría decir al final del día, si es que no sabes nada del artista, o sea, tenemos internet, tenemos cosas, siempre es importante investigar un poquito, aunque sea, ¿no? Pero bueno, hay cosas y cosas en la viña del Señor, se puede decir. Pero bueno, así es. Los que te valoran, los que te valoramos, perdón que me incluya así, sabemos la carrera que tú tienes y sabemos el talento que derrochas, ¿no? Así que... Bye por eso, qué lindo escuchar eso. Una pregunta, tú tal vez en tu, no llamémoslo trayectoria, sino en la vida que has tenido en todos tus años, dijiste o lo pensaste o consideraste por A o B situación, decir, no puedo ir más en la música, creo que tengo, como tú lo dijiste al inicio, tengo prioridades, tengo cuentas que pagar y la música no me está ayudando para esto, me voy a dar un descanso y me voy a dedicar al trabajo de oficina? ¿Te pasó tal vez eso por la cabeza? ¿Lo viviste? Ha habido momentos, voy a contestar en dos partes la pregunta. Ha habido momentos, digamos, obviamente lo beneficioso de haber tocado y aprendido de muchas bandas es que a veces las cosas terminan de mala manera y uno sale triste o dice, al demonio todo, o sea, puede pasar eso. A mí sí me ha pasado algunas veces. Incluso ha habido proyectos en los cuales uno ha trabajado muchísimo tiempo. Te cuento una anécdota con una banda que no voy a mencionar su nombre porque no vale la pena. Se trabajó 3 años en lo que es composición, de ahí fueron 2 años más de grabación y para que al final del día nunca saliera nada.
O sea, realmente hay cosas así, hay realmente cosas así que obviamente te golpean, o sea, te hacen no necesariamente dudar, pero realmente, o sea, es como que te lastima, no te gusta, realmente es algo o sea, te puede desviar en un momento para poder realmente decir no, voy a seguir con la música como si nada, no. Habrá momentos que uno dice, no, al demonio todo, mucha tontería, o a veces lidiar con algunos músicos es un poquito complicado, pero yo por lo menos, yo nunca he podido decir que voy a dejar la música, no, hasta tal momento ya se acabó, o sea, yo creo que todo músico, de verdad, cuando se mete de esto de corazón, lo hace hasta fondo, hasta el final de sus días, porque me he encontrado con gente y dice, no, sí, yo hacía música de joven, pero no, o ya mi fase, peor aún, o ya mi fase rockero se acabó, eso escuchaba yo de joven. Uno es, o sea, uno tiene, o sea, esto no es moda, esto no lo hace porque le gustan los amigos, uno lo hace porque realmente le gusta. Ahora la segunda parte para contestar tu pregunta, sí, hay épocas que uno tiene tal vez más tiempo para poder hacer música, hay momentos en los cuales uno no tiene nada de tiempo para hacer música. Un caso muy puntual que a mí me pasó, yo estaba trabajando básicamente dando clases para Repsol en el Oriente, en el bloque 21, que básicamente eso es un monte adentro, o sea, realmente tú vas allá y vives dependiendo cómo te toca, porque hay veces que yo estaba 2 semanas adentro, 1 semana afuera, o había veces que yo estaba 1 mes adentro y 1 semana afuera. Realmente así era el contrato, así es como se vivía allá. Y en eso, digamos, ese trabajo duró así mismo 2 años y medio, sí, aproximadamente 2 años y medio. Y era una época que realmente, o sea, claro, uno salía como loco de la cárcel a poder tocar, a hacer lo que uno podía, pero realmente poder decir, chévere, al final del día llego a mi casa, toco la guitarra, no había esa posibilidad en ese momento. Pero así hay momentos, o sea, la vida para muchos de nosotros no hay un constante. Uno cambia de trabajo, uno cambia de situación, a ratos hay deudas que pagar, que uno no puede estar pensando en muchas cosas, pero realmente decir que voy a poder dejar la música, llegar a un momento de decir, no, desde aquí ya no toco más, realmente no lo veo venir. No es algo que, obviamente, como estuve comentando al comienzo de esta pregunta, hay momentos que uno se frustra, hay momentos que uno sale de una banda disgustando y no fue lo que uno esperaba y uno está bajoneado porque se acabó tal situación, pero siempre, y eso lo va aprendiendo uno sobre la marcha, siempre hay algo más que hacer, siempre hay un nuevo proyecto, siempre hay una nueva canción por escribir, así es que dejar la música no lo veo para mí. Se me acaba de ocurrir una pregunta, perdón si es media pendeja, pero son preguntas por curiosidad a cada uno de los hermano, artistas, ¿no? Acá. ¿Tienes tal vez algún artista con el cual hayas querido tal vez colaborar, tocar expresamente en el tema nacional? Uy, justo para contestar tu pregunta, así mismo en 2 partes, artistas con los cuales yo he admirado muchísimo, he podido compartir escenario con ellos y en el mejor de los casos escribir material, como por ejemplo casos puntuales como Blaze, para mí era como wow, o sea, increíble. Ente, que me parece hasta ahorita una banda brutal, y poder haber compartido escenario con ellos y grabar con ellos, así mismo increíble. Mozzarella, y los cuales para mí era como tocar con Deep Purple, o sea, era como wow, o sea, y realmente verlos a ellos en acción es una cosa increíble, impresionante, y ahora poderles decir amigos es wow. Asimismo, amigos que se han hecho como hermanos a través del tiempo, gente como Jairo Pachay, Sergio Erazo, Alfredo Carvajal, que es un jefe en la escena nacional y sobre todo rockera. Siempre hay gente que uno admira, siempre hay o incluso músicos en los cuales uno le gustaría volver a trabajar,
Decir que alguien ahorita, por lo cual, es que realmente hay tantos buenos artistas que ahorita solo por decir uno es imposible. Complicado. Hay tantos artistas por lo cual uno dijera, wow, o sea, poder volver a escribir una canción con, o tener la dicha de poder tocar con esa persona, sería magnífico. Sí, o sea, hay tantos buenos artistas y como estuvimos conversando en la primera parte de la entrevista, uno siempre aprende. Uno ver incluso cómo la persona conecta la guitarra o el bajo, o cómo toca la batería, o cómo coge la baqueta, es chévere. Así es que lo que más me gustaría de aquí a futuro es poder seguir compartiendo y aprendiendo y poder sonar con más músicos. Muy bien, y yo creo que sí, porque eres también un mega artista súper reconocido, talentoso, así que oportunidades no te van a faltar, y yo creo que también los proyectos que te propongas, con esa buena vibra, con esa buena onda y con la responsabilidad que veo que tú haces las cosas, van a ser de lo mejor, te va a ir súper bien y van a ser cosas que van a sonar, así que súper bien, súper bien. Chévere, gracias. Bueno, a todo el mundo, porque o sea, ahorita todo lo que todo el mundo ve es por redes sociales, es por internet, por lo cual uno se va enterando de las cosas, uno ve las noticias y a veces en vez de ser un alivio, más preocupa. Tristemente la política es lo que es, siempre ha sido sucia, inmunda, pero aquí realmente estamos viendo lo bajo que han caído tantos personajes de la política. En el peor momento, digamos, que el Ecuador creo que ha vivido, tal vez en su historia, donde realmente pudieran unir hombros y realmente hacer algo favorable, solo vemos lo bajo que son. Y es mi opinión personal, pero yo realmente a todo lo que es político le tengo asco. Hay gente que dice, no, sí hay como combinar el arte con la política. No hay cómo hacerlo. No hay cómo hacerlo, porque tristemente en mis ojos, cuando uno se mete a la política, esa persona cambia. Puede ser que haya entrado con todos los mejores intereses de hacer el bien, de una manera hasta inocente, hasta que cuando se encuentra ya en el meollo de la política, todo eso cambia. Todo eso cambia. Yo estoy seguro cuántos políticos habrán entrado a la política para hacer el bien y por lo mismo que es la política en sí, se dañaron. Y justamente hace algunos años conversé con una persona, no me acuerdo qué posición tenía, pero en algún pueblo pequeño, y era un abogado, y me decía, y le decía, pero vea, y se notaba que la gente quería en este pueblo, o sea, eran esas personas que caminan por la calle y saluda con todo el mundo. Y le decía, vea, usted debería meterse a la política, y me dijo, no, yo sé que yo hago mucho más el bien afuera de la política que estando en la política, porque tristemente en la política uno tiene que responder a los amos, y eso es la política, sea partido político, sea la jerarquía política, pero realmente es algo, y esas palabras me parecen muy sabias, porque en realidad sí, o sea, tristemente si uno se mete a la política tiene que hacer lo que el partido político quiera. Vemos partidos políticos que cambian radicalmente de opinión o de tendencia, y las personas que estaban de este lado, ya, vea, si usted quiere seguir con nosotros, antes lo que estaba bien, ahora tiene que decir que está mal. Y realmente, o sea, la política no se inventó para eso, la política se inventó para ayudar al pueblo, no para aprovecharse de él. Asimismo, vemos esto en las noticias, vemos cómo la gente está preocupada, y con justa razón, porque si uno, gracias a Dios, tiene la dicha de poder seguir trabajando, muchas personas que han perdido su trabajo, y realmente no hay nada que respalde algo social. Sigamos cosas que tal vez fuera un poquito de foco, pero digamos gente que rescataba animales de la calle. Si antes era realmente difícil, ahorita ya es casi imposible. Y vemos, o sea, como muchas cosas de ese estilo nos afectan el día a día. Vemos en las redes sociales, vemos mucha gente que realmente siente el miedo, está preocupada y con justa razón.
pero asimismo hay que tener la esperanza y hay que tener fe de que esto tarde o temprano se va a acabar. Tarde o temprano habrá un momento, podrá ser de aquí a un año. O sea, tristemente es así de grosero la situación que estamos viviendo, pero de aquí a un año puede ser que ya estemos en un momento de que, bueno, ya, o sea, ya te acuerdas hace un año, pucha, como terrible esa situación. Y a mis hermanas y mis hermanos que están viendo esto, tengamos fe. Ahorita es el momento si bien no podemos salir, poder aprovechar un poco estar en casa para planificar qué es el siguiente punto a hacer. Porque lo peor que podemos hacer es estar en esta pandemia y supongamos ocurre el milagro, ¿sí? Bueno, mañana sale la pastilla milagrosa y nos cura a todos y nos previene de COVID-19. Ya, chévere, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es de aquí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si es que hay que ya estar pensando en eso, analizando eso, y a todas esas personas que la están pasando mal, extiendo mi corazón, porque tristemente solo hay o sea, hasta cierto punto uno puede ayudar, y ojalá de alguna manera la gente que pueda ayudar más, ayude. Sí, o sea, tristemente la política es lo que es y nunca vamos a poder, primero, confiar en ella y segundo, esperar que nos van a dar una mano. Porque ahorita estamos viendo el peor momento del Ecuador y estamos viendo para qué exactamente sirve la política. Solo hay que ver el noticiero 10 minutos para salir asqueado. Correcto. Bueno, has topado y me permito decir que has sido mi primer entrevistado que ha topado el tema de la política tan crudo, tan sincero y como tiene que ser, ¿no? Porque no te equivocas en nada, no te puedo decir, oye, James, estás mal en este punto. Yo creo que sola las personas se dan cuenta de que esto es así. Y qué chévere que haya gente que pueda ayudar. Como tú lo dices, yo ayudo de esta manera, está hasta mi límite, pero es la buena onda y todo lo que tú le pones, ¿no? Al final siempre hay cosas por hacer. Te felicito también por eso y totalmente de acuerdo. O sea, estamos ahorita en un punto en el que las verdades están a la luz del sol y sabes muy bien para qué sirve cada cosa y qué no. También, bueno, topaste un punto súper crítico que yo sí me he dado cuenta en todo este tiempo. Esto del coronavirus, de la pandemia y todo nos ha tenido en un contacto mucho más personal. Te has podido dedicar un poco más a tu persona, a lo que tú quieres, a lo que tú haces, al tema familiar, que antes hemos estado siempre, la mayoría de personas, por no decir todos, dispersos en ese lado, ¿no? Es como que mañana tengo más tiempo, mañana me dedico a mi hijo, mañana me dedico a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, y ahorita es como que el día llegó, puedes compartir más tiempo, puedes pasar más tiempo, tienes más experiencias y bien o mal fue algo que llegó a romper esquemas, pero también a unir más a las personas, al núcleo, a la familia, al hogar. Y yo creo que eso hay que verlo muy por encima del tema de crisis que estamos viviendo. Así que yo rescato mucho ese punto y espero que tú también hayas tenido ese contacto más con tu hija, con tu mamá, más con tu hogar, se puede decir, disfrutar un rincón en el que estás este momento, por ejemplo, tu cuarto, habitaciones, etcétera. Así que muy bien. Así es. O sea, obviamente la pandemia le ha afectado a todo el mundo de distintas maneras, pero si uno, por lo menos hablando de mi caso personal, o sea, cosas que incluso tal vez se pueden llegar a extrañar cuando ya todo esto se acabe, porque se va a acabar tarde o temprano, el poder hacer el desayuno, el almuerzo, la merienda con los seres queridos y compartir un poco más, porque antes, bien o mal, o sea, esa es la vida que se vive, que digamos uno llega a la casa, o sea, tiene la suerte de poder almorzar en la casa, porque no todo el mundo tiene esa suerte. Yo ciertamente cuando trabajaba puertas afuera, por decirlo así, no tenía esa suerte. O sea, era tal vez desayunar, pero todo el apuro, todo corre, ya nos atrasamos, mueve, lo cual es normal. En cambio, tal vez uno de los pocos puntos muy favorables de esta pandemia es el poder, o sea, compartir un poco más, un poquito más, más bien dicho, menos deprisa, y poder, la palabra correcta es compartir, disfrutar un poco tal vez más de la compañía. Para las personas que tenemos hijos, o sea, es algo beneficioso, porque hoy en día
ya el día a día no nos da para compartir tanto como quisiéramos, para poder conversar tanto como quisiéramos, porque todo el mundo le dice, la sabiduría popular es, y con justa razón, conversa con tu hijo, habla con tu hijo, con tu hija, pero realmente con el día a día no es tan fácil como uno piensa, como a uno le gustaría. Y asimismo, con nuestros mayores, o sea, bien o mal, es algo que tal vez escuchar las historias de la gente mayor, porque en realidad hay mucha sabiduría en eso. Lo único que realmente ha cambiado en la humanidad en los últimos 20 años ha sido tal vez la tecnología. Pero ahí las relaciones amorosas, familiares, interpersonales, siempre han sido lo mismo. Siempre han sido lo mismo. O sea, siempre situaciones amorosas ha habido desde la existencia del hombre, situaciones interpersonales entre amistades ha habido desde el inicio del hombre. Y en realidad uno aprende de los mayores. Incluso mi abuelita tenía un dicho que era: el que no escucha viejo, no llega viejo. Así es que, y hay mucha lógica ahí, Así es que los que podamos, conversamos con la gente que tenemos a nuestro alrededor, a la gente mayor, la gente menor, que bien o mal, cuando uno era guambra, era hasta aburrido tal vez escuchar las historias, pero bien o mal, esas lecciones nos han servido. Y hay historias que, por ejemplo, pues, me acuerdo que mi abuelita era una señora de más de 90 años que repetía a veces las mismas historias, pero el aprendizaje con el pasado de los años, uno dice, bueno, ya veo, o sea, se refería a esto o aquello, y uno tal vez en ese momento no lo veía, pero con el tiempo lo va viendo. Así es que nunca pensamos que, no debemos pensar de que una conversación va en vano, porque uno nunca sabe lo que uno puede decir o uno puede escuchar le sirva a uno en una situación futura. Así es, yo creo que no hay que cerrarse, siempre hay que escuchar. Como tú dices, cuando éramos niños era súper aburrido, pero hay muchas cosas que se te quedan, por más de que en ese momento no hayas parado bola, y después llega una situación, una vivencia y dices, carajos, sí es así. Así en realidad no se equivocan, así que increíble. James, creo que estamos llegando al final de esta entrevista. Me ha encantado conocer un poco más de ti, y para mí se puede decir he conocido todo acerca de ti, porque no hemos tenido un contacto nunca más allá de yo escuchar tu música y ese tipo de cosas, y me alegra mucho. En algún momento lo tendremos, porque ya esta situación se va a acabar, tarde o temprano se va a acabar, así es que habrá ese momento de sentarnos, tomarnos una cervecita, conversar de música cara a cara, que algún momento se va a dar. Totalmente. Bueno, yo te agradezco también por tu tiempo. Sigue con tus proyectos, te deseo el mejor de los éxitos, y más que nada agradecerte por tu tiempo. Si bien es cierto, tenemos todo el tiempo del mundo, este momento se puede decir, pero siempre valoro eso de que me den un espacio y que me abran las puertas de su casa, por así decirlo. No, y muchas gracias a ti, Andy, por la invitación. Qué chévere, o sea, realmente fue una entrevista fuera de lo común. Y yo sé que a muchas personas algo se podrán llevar de las preguntas que hiciste, las respuestas dadas, algo se podrán llevar. Y más que nada, yo no he visto muchas entrevistas, o más dicho, ninguna entrevista de ese estilo, en lo cual se puede hablar un poquito más a fondo de ciertos temas, tal vez temas un poquito más personales. Así es que muchas gracias, Andy, muchas gracias, hermanas y hermanos que están viendo esto. Nos veremos en algún rato. Sigan apoyando el rock nacional, la música nacional. Manténganse seguros, sigan puesto la máscara. Sí, que ahorita veo que hay mucho debate de eso, de que la gente ya no quiere usar, ya para qué. Realmente no se trata de uno, se trata de los demás que están a nuestro alrededor, porque no todo el mundo tiene las mismas defensas. Y Andy, Pai, por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias a ti, James, y bueno, a todos los que nos están acompañando y están viendo esta entrevista. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana y gracias por su fidelidad.